Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. El día de hoy quiero hacer básicamente una reflexión de los primeros minutos, los minutos iniciales del programa de Tucker Carlson que fue emitido la semana pasada, hace 6 días, hablando justamente de las verdaderas motivaciones por las cuales eh, se está suscitando este conflicto en Medio Oriente. Y que bueno, básicamente los motivos se saben de dónde provienen, se sabe de dónde nacen y son pues motivados por el afán expansionista de los sionistas, ¿no? Pero él hace una descripción técnica de los factores históricos y justamente el programa de ese día es un programa básicamente que nos señala que la motivación no es netamente territorial, no es netamente geopolítica, sino que hay un trasfondo histórico, ¿no? Y el presunto intento de conseguir eh, de conseguir que se cumpla una profecía. Y bueno, como lo he dicho en otros programas, y hasta ahora siempre me cabe la duda de pensar si realmente el Dios que adoran los sionistas o la comunidad judía es el mismo Dios de Cristo, y yo estoy convencido que no. Y ayer justo estaba leyendo el libro Dioses de la Biblia, en el apartado de la palabra Elohim, porque muchos teólogos que no son necesariamente traductores, pero que buscan interpretar de una manera teológica las palabras hebreas y arameas antiguas y ponerle un contexto de traducción que pueda asimilar su fe, eh, tienen la discusión pues eterna de si es una palabra plural o singular. Y Mauro Biglino en un excelente trabajo hace la disgregación de estas dos opciones, y hay muchos párrafos donde supuestamente Elohim, que se entiende como un Dios único, dice a sus seguidores, en este caso a la familia abrámica, Abraham y a sus descendientes, los combina a no seguir otros Elohim. Entonces, si estamos hablando que Elohim es una palabra singular que solo se puede interpretar como el único Dios, entonces, ¿por qué este Dios le dice a Abraham de que cuidado que siga a los Elohims, a otros Elohims? Entonces, no tiene sentido si es que estamos hablando de que es la palabra destinada a identificar a solo un Dios. Entonces, recordemos también que poco antes de los ataques realizados por Israel y los Estados Unidos a Irán, pocos días antes de eso, Irán había quemado figuras que representaban a Baal, que es una deidad, entre comillas, que no es deidad, sino es un demonio cananita, ¿no? Que es una de las tribus del antiguo Israel. Entonces, pues cabe entenderse de que nos está hablando del mismo Dios. Y el Dios de Cristo inclusive, o sea, el Dios verdadero, el Dios de Cristo, y Cristo en sí, señala de que después de destruido el templo de Salomón por los babilonios, no debería reconstruirse más, que debe estar bien destruido hasta la última piedra y no reconstruirse más, porque a partir de su llegada, él ya era el templo de Dios. Entonces él hace una disertación bastante acuciosa de todos estos detalles históricos, y la vez pasada lo describí, pero obviamente como toda mente es volátil y frágil, prefiero pues ir acompañando el monólogo de Tucker en español. Van a disculpar, bueno, se va a entender de que es una voz robótica porque el lenguaje original del periodista es el inglés, pero da para entenderse bastante bien. Y lo más interesante es que cita muchos datos y factos históricos que son bastante llamativos y que normalmente
en otros sitios jamás te los van a explicar. Así que bueno, vamos a acompañar la lectura y como tengo ya por costumbre cada ciertos episodios, mejor dicho, momentos del episodio, voy a cortar para dar una pequeña acotación en base a lo que humildemente tengo de conocimiento o simplemente hacer un comentario respecto a esto, ¿no? Y justamente el día de hoy el programa se llama, el programa tiene como nombre el sionismo, la mentira del sionismo cristiano o del cristiano sionismo o del cristianismo sionista, porque es una mentira, es una gran mentira, es una gran manipulación destinada para hacer que los seguidores de Cristo eh, converjamos con las ideas sionistas, para que estemos de acuerdo con sus ideas de supuestas reivindicaciones territoriales y de legados históricos que le corresponden por derecho, por ser un pueblo elegido, por Dios. Dios, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios? ¿A qué Dios se refieren ellos? Si el mismo Cristo está diciendo que el templo de Salomón tiene que estar destruido hasta su última piedra, entonces, ¿cuál es el interés de contravenir el mandato de Cristo y querer nuevamente su reconstrucción por tercera vez? ¿No? Y sobre todo, pues queda muy en claro que hay intereses económicos bastante notorios en muchos de estos pastores, entre comillas, que se hacen pasar por cristianos, pero que realmente no lo son. Son servidores del sionismo y servidores del Dios o dioses que los sionistas siguen, que no es bajo ningún punto el Dios de Cristo. Así que pues nada, vamos a echarle un vistazo a estos datos históricos muy interesantes. Seguro que casi nadie involucrado en la guerra actual en Ucrania y el Golfo desearía que esto continúe por mucho tiempo. Si fueras a encuestar, ya sea a los iraníes o a los estadounidenses, básicamente a cualquiera, ¿cuánto tiempo quieres que dure esto? Muy pocas personas dirían, quiero que dure mucho tiempo. Pero eso no significa que no vaya a durar mucho tiempo. Lamentablemente es probable, difícilmente se resolverá pronto. Quizás eso no resulte del todo cierto, pues nunca se sabe realmente. Es una situación muy dinámica. No obstante, en términos generales, aún quedan dudas profundas que solo esta guerra podría resolver. Esta guerra puede ser lo único que la resuelva, y por eso, hasta que haya un consenso sobre las respuestas a esas preguntas, probablemente va a continuar. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, la primera es geopolítica, y es la pregunta más grande de todas, que es, ¿quién manda en el mundo? ¿Quién toma las decisiones? No solo el más rico, sino ¿quién hace las reglas? ¿Quién manda? Durante mucho tiempo no existía duda alguna. La respuesta siempre fue Estados Unidos. Ellos ponen las reglas. Estados Unidos dirige el mundo entero. Fue cierto en Occidente desde 1945, cuando Estados Unidos surgió rico y fuerte tras la Segunda Guerra Mundial. Y desde agosto de 1991, hace 35 años, al caer la Unión Soviética, Estados Unidos reinó en un mundo unipolar. Solo hay un polo, un centro de poder, Estados Unidos. Pero eso cambió hace años, quizá décadas, desde que China entró a la OMC en 2001. Ahora el mundo es multipolar. Ya conocen la frase. Significa que hay un par de centros de gravedad. Realmente hay dos. Están los Estados Unidos y la constelación de estados con los que están aliados. Y luego está, en el hemisferio oriental del globo, China. Y China es ahora un par de los Estados Unidos, al menos casi sin importar cómo se mida. Población, por supuesto, mucho más grande. El poder militar, bueno, no estamos muy seguros, pero ciertamente desde un punto de vista de producción tecnológica e industrial, es al menos un par. Y en lo estrictamente económico, bueno, China tiene una economía más grande, una economía real más grande que los Estados Unidos. Así que sí, China es un par. Y entonces la pregunta es, dado que ahora tienes dos países que están más o menos igualados. Creemos, nunca lo sabemos hasta que entran en conflicto, pero parecen estar más o menos igualados. ¿Quién dicta las reglas de comercio, diplomacia y todo lo demás en el globo? Si hubiera una solución diplomática real, existiría un pacto de poder compartido. Tú te quedas con el este, yo con el oeste. Y estos son los términos específicos. Pero por desgracia, no hay tal acuerdo, formal o informal. Por muchas razones, culpa de todos, pero una es que
Casi nadie en Washington puede asimilarlo. La realidad actual, presente y obvia que es, no, ya no dirigimos todo. Estamos compitiendo, no en conflicto, sino en competencia contra este otro. Acá quiero hacer una acotación bastante interesante, y es que nosotros hemos aprendido por una cuestión de formación desde muy pequeños a entender de que nuestras ideologías o similitudes culturales nos deben de hacer tomar bandos. Yo, por cercanía, porque bueno, pertenecemos a, digamos, a la línea cultural de Occidente, pues yo, y también por cuestiones personales y familiares, yo siempre he pensado de que la opción mejor para la humanidad es que continúe la hegemonía de Occidente sobre el mundo, representada pues por los Estados Unidos. Mucha gente eh, de tendencia de izquierda o los así mismos llamados antiimperialistas consideran que el modelo a seguir es el modelo chino, de lo cual yo puedo decir de mi pensamiento personal que lo respeto bastante, pero pensar que una de las opciones es buena me parece algo bastante exagerado. Yo no considero que una de las opciones sea buena, porque yo mismo estoy desengañado de lo que ofrece Estados Unidos para Occidente y para el mundo. No creo que haya una opción buena. Tal vez, y con mucha suerte, alguna opción sea menos mala. Pero si nos introducimos a ver el modelo totalitario del Partido Comunista Chino, donde las libertades son completamente restringidas, donde no hay una libertad de culto, donde se te envía a campos de reeducación cuando se te descubre opinar o estar en contra del gobierno, donde te vuelves un paria social si es que no obedeces los lineamientos del gobierno, al extremo de que como existe la identificación facial, pues si tú estás vetado por el gobierno por comentarios que van en contra del régimen, pues no puedes ingresar a supermercados, por consiguiente no puedes acceder con facilidad a alimentos, por consiguiente tampoco te puedes transportar, porque también se te limita tu derecho de transporte, no puedes ingresar a los trenes, no puedes ingresar a los buses, no puedes ingresar a los aeropuertos, y eso no es una teoría de conspiración. Hay bastantes documentales sobre eso, se llama crédito social. Eh, y me equivoqué la vez pasada por la similitud del nombre. George Orwell es el escritor del libro 1984, que es que trata justamente del control totalitario del gobierno en la figura del gran hermano que todo lo ve. Y es que sí, él se inspiró pues de las figuras arcónticas que todo lo ven justamente desde la cuarta dimensión, por eso la representación simbólica del ojo que está dentro del triángulo en el dólar, que es básicamente una representación de las entidades que están por encima de nosotros observando y alimentándose de nosotros. Entonces, y eso también ya pasa el plano metafísico, porque realmente estamos viviendo ahorita una guerra espiritual. ¿Quién me puede decir que no existe una guerra espiritual en este momento y que es netamente solo por intereses? Eso no es así. Y la explicación la hace bastante atinada en este episodio, Tucker, por eso voy a continuar. Pero, como dije en el programa anterior, y lo vuelvo a repetir, no caigamos en el error de pensar de que uno es el salvador y que el otro es el antagonista negativo, porque al final y al cabo ambos tienen por fin servir a sus amos, y sus amos no son de este mundo, ¿no? Así como en el libro de los dioses de la Biblia se describe que territorios fueron repartidos con sus propias monarquías a diferentes entidades, entre comillas dioses, que no eran el Dios de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así también está repartido el mundo. Y tienen pactos que se sobreponen a los conflictos y a las rivalidades, tanto así de que
entre países se matan miles de personas inocentes en sacrificio a sus deidades, como holocausto, porque si nos remontamos al origen de la palabra holocausto, holocausto no significa matanza de judíos, holocausto son sacrificios masivos que los pedían los Elohim, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que estas supuestas facciones de Occidente contra el Este se disputan y se pelean y matan y mueren miles de seres inocentes en guerra y luego se sientan a negociar y se dan un abrazo. Entonces, ¿quién me puede explicar si realmente no estuvo todo coordinado? ¿Quién me puede explicar que hayan cuotas de muertes que ellos tienen que rendir a sus deidades, a sus, entre comillas, dioses, que no lo son, son demonios? ¿Quién me puede decir que eso no, me puede negar que eso no está ocurriendo? Que pueden haber coordinaciones previas y que todo es la pantomima de la guerra y la rivalidad y el conflicto, y al fin y al cabo lo que están haciendo cada uno es servir a su amo. Entonces, yo en particular no me inclino ya, y lo digo con la mayor sinceridad, ni por lo que pueda proponer Occidente, ni por lo que pueda proponer China, ni lo que pueda proponer Rusia, ni lo que pueda proponer Irán, ni lo que pueda proponer Corea del Norte, ni lo que pueda proponer absolutamente nadie, por la sencilla y única razón que yo he llegado al entendimiento que todos son parte del mismo juego. Y aquellos, con el mayor de los respetos, que piensan que el ejemplo a seguir es la China, pues los invito a que en algún momento tengan la oportunidad de ir allá y ver cómo viven, ¿no? Hay muchos documentales de la DW, Deutschland Television, que habla del tema del crédito social, en donde has visto pues que no puedas opinar o pensar en forma contraria o distinta a tu gobierno, porque si no te vuelves en un paria, o posiblemente te capturen y te envíen a un, entre comillas, campos de reeducación para, mediante el trauma, hacerte cambiar de opinión. Y ni hablar si nos ponemos a investigar de la persecución de Falun Gong y Falun Dafa. El Partido Comunista, que es ateo, ha hecho una persecución salvaje contra los seguidores de estas filosofías orientales de paz, amor y armonía con el medio ambiente, porque lo consideran sedicioso, porque para ellos, para el comunismo, los líderes políticos son los dioses y no puede haber ninguna filosofía contraria que trate de reivindicar los derechos intrínsecos del ser humano a su libertad de pensamiento y conciencia. Entonces lo consideran subversivo, y muchos de esos seguidores de Falun Gong y Falun Dafa, de estas filosofías orientales nacidas en China, han sido perseguidos y asesinados. Y por su estilo de vida bastante sano, no solo han sido capturados, sino han sido utilizados para trasplantes de órganos. Por eso los líderes del Partido Comunista son bastante longevos, ¿no? Y eso no es una teoría de conspiración, inclusive la ONU estuvo haciendo una investigación de eso. Entonces, ahora, tampoco digo que el otro lado esté bien. Está la lista de Epstein, donde se han encontrado correos, donde los políticos hacían sacrificios ritualistas de niños, donde hacían actos de pedofilia, donde hacían canibalismo. O sea, estamos con los dos lados de la misma mierda. Por eso siempre he dicho que el único que nos va a liberar es Cristo. ¿De qué forma? Mediante la activación de nuestro Cristo interior, porque es la única forma, la única manera. Si nosotros vamos a pensar, yo coincido con humildad, coincido con lo que dice Emilio Carrillo, de que esa va a ser la segunda venida, la activación del Cristo interior. Por eso se nos va a caer el velo de los ojos, que es el verdadero significado de la palabra Apocalipsis, y vamos a poder ver la realidad de esta Matrix, porque si vamos a esperanzarnos en otros personajes que nos va a reivindicar, entonces deberíamos seguir votando por políticos, que toda la vida su especialidad va a ser pues vivir del engaño y la manipulación. Continuamos. País tan poderoso como nosotros, China, poseen distinto sistema y cultura, pero son igual de fuertes. Y así ya no se pueden tomar decisiones unilaterales.
Es como ese momento que enfrentan muchos padres cuando, acostumbrados a dar órdenes a sus hijos, se dan cuenta de que el hijo es más alto que ellos y pues es una nueva relación. De alguna manera siempre eres el padre, pero ya no puedes simplemente dar órdenes. Eso es básicamente donde estamos con China, o tal vez un poco más allá, en realidad. Hemos notado durante todos estos años una clara falta de voluntad y mucha inflexibilidad en Washington para simplemente reconocer la realidad actual. Y en cambio, incluso mientras hablamos, probablemente hay algún simposio en marcha en Washington sobre qué haremos si China invade Taiwán. Bueno, por supuesto, desde la perspectiva de China, Taiwán es parte de China. Esa región se separó hace ya 75 años, pero para todos ellos sigue siendo parte íntegra de China. Y los Estados Unidos, por supuesto, no están en posición de detener la reclamación de Taiwán. Dejemos de mentir. Y sin embargo, solo en Washington, D.C., eso no es obvio. Lo que quiere decir que la gente en Washington sigue actuando como si dirigieran todo sin oposición, pero no es así. Y el resto del mundo está observando y pensando, en algún momento tienes que dejarte de eso y enfrentar la realidad. Ahora, hay mucha gente en los Estados Unidos, incluyéndome a mí, a quienes les gustaría vivir en un mundo unipolar. ¿Sabes? Es mucho menos divertido. Estar limitado, tener que llegar a un acuerdo con otro país antes de tomar una decisión. Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere ser desafiado. Pero, de nuevo, no depende realmente de nosotros ni de nadie más. El momento en el que vives, no eres tú quien controla la realidad. En realidad. Y esta es, pues, la realidad en la que vivimos. Y la pregunta es, ¿vamos a aceptar esta realidad de una manera razonable o seremos obligados a hacerlo? ¿Por la fuerza de las armas? ¿A tener que enfrentarla? Y cada vez parece más lo segundo. Lamentablemente, esa no es la forma de resolver asuntos como este, porque puedes salir muy disminuido. Y tanto así es que yo sigo firme en la forma de pensamiento que tengo sobre la planificación, que los que gobiernan el mundo, las élites illuminatis pedófilas satánicas, en su revista The Economist, grafican lo que va a ocurrir en el futuro, porque es una suerte de programación predictiva, o sea, están diciendo qué es lo que va a ocurrir, porque es parte de no quebrar la ley universal del libre albedrío, para aquellos que estén atentos, porque la mayoría pues no necesariamente lo está, y no digo que esté mal, ¿no? Hay gente que de repente prefiere enterarse qué pasó con el artista de moda a enterarse qué es lo que puede estar ocurriendo con el mundo. Y bueno, tendrán su momento de despertar y de repente no es necesariamente cuando uno piense que es el momento correcto, ¿no? Yo lo digo con bastante humildad y hace mucho tiempo he tratado de separar el ego que me haga juzgar al resto, porque me preocupo más de cómo esté desarrollándome yo en mi fuero interior, ¿no? Y ya, lo único que hago desde mi lado colaborativo para la humanidad es tratar de divulgar esta información para quien le resuena, pues le resuene, mejor dicho, investigue a profundidad y trate de evolucionar espiritualmente y conciencialmente, ¿no? De conciencia. Pero ya hace tiempo dejé de querer educar a la gente porque simplemente no soy nadie para hacerlo. Pero, por ejemplo, en la revista The Economist, que le pertenece a los Rothschild en parte, ellos constantemente en sus portadas grafican pues lo que va a ocurrir. Y de hace muchos años acá ya se está hablando del conflicto entre Estados Unidos y China, no porque ellos sean unos excelentes analíticos geopolíticos, sino porque ellos ya lo tienen planificado. Y tienen planificado no solo el cambio, la transición de imperio, porque esto ha venido en toda la historia de la humanidad. Los imperios nacen, crecen, florecen, llegan a una debacle y se reinstituye el otro, ¿no? Y este nuevo aparece pues con los términos como que escobita nueva barre bien, todo el mundo se acerca a esos modelos de sociedad, a decir esa es la solución, wow, bienvenido sea, y luego empieza todo el proceso que acabo de mencionar, de la cúspide, donde todo el mundo está fascinado, y luego pues el proceso de la debacle, donde el imperio cambia de manos, porque estos seres demoníacos, que son los dueños del mundo prácticamente, ¿no? La élite que domina la banca, que domina los hidrocarburos, que domina la política, que domina la religión, son apátridas, ellos no tienen patria. Por consiguiente, el cambio de manos de imperio es lo más natural, o sea, ellos no
no se conmueven ni se congojan, como quien dice, por esa situación. Entonces está siendo más que aparente que ellos ya tienen planificado que la nueva sede de donde ellos van a despachar, o sea, de donde van a gobernar, de donde van a manipular, va a ser muy probablemente la China, ¿no? Y lo que se está viendo es una transición, básicamente. Contiendas y encontrarte en una posición desde la debilidad. Mejor negociar siendo fuerte, pero nuestros líderes no fueron sabios ni previsores. Para eso, llenos de soberbia, dictaban términos, como Baghdad Bob, ¿saben? Realmente es algo muy triste. No hay motivo para reírse. Pero esa es justamente la pregunta que se está decidiendo ahora mismo en Irán. ¿Por qué en Irán? Bueno, porque estas preguntas siempre se deciden a través de terceros. Ninguna de las dos grandes potencias quiere ir a la guerra entre sí, por supuesto, especialmente en la era nuclear, porque eso podría significar la eliminación simultánea. Y nadie quiere eso, al menos conscientemente. Y así, típicamente, estas cosas se desarrollan en terceros países, como Vietnam, famosamente, o Afganistán, tanto para los soviéticos como para los Estados Unidos, o Corea, y ahora Irán, que es parte de una alianza que incluye a las otras grandes potencias, Rusia y China. Es posible que todavía no intervengan de manera explícita ni se unan a la lucha junto a los iraníes, pero ciertamente están del lado de Irán y ciertamente están ayudando de multitud de formas, según se espera, y mucho depende para ellos del resultado. Y como es así, esto hace que resolver el asunto sea más difícil. Es el trasfondo geopolítico más que evidente. No se trata simplemente de un debate sobre las armas nucleares del ayatolá. Ya basta. Es mucho más grande que eso y mucho más serio que eso. Y las consecuencias son mucho más profundas que eso. Así que esa es la primera. Pero hay otra capa de la que la mayoría de los estadounidenses no son conscientes, pero gran parte del resto del mundo sí, y es una capa religiosa. Ahora, Lindsey Graham aparece en una grabación diciéndole a un grupo de reporteros, con sus ojos inyectados en sangre, su cara hinchada: Dios sabe qué ha estado haciendo, diciendo explícitamente, esta es una guerra religiosa. Es una guerra religiosa. No está aquí para explicarse, pero podemos suponer, ¿intenta fomentar una guerra santa? Probablemente. Él es de los que creen en el fin de los tiempos, pero casi no importa. Está diciendo la verdad por una vez. Esta es una guerra religiosa, fundamentalmente. Esto no resulta para nada obvio para los estadounidenses, debido a que esta es la sociedad más secular que existe: Occidente, el mundo anglosajón, Europa, Estados Unidos y sus aliados. Y eso es justamente por lo cual se dice que la esperanza de la fe y la salvación de la humanidad está en los países, entre comillas, en vías de desarrollo tercermundistas, porque nuestra fe es lo que nos permite seguir adelante, porque somos sociedades muy carenciadas, somos sociedades que tienen mucha carencia, y es esa fe en Dios la que nos hace continuar y nos hace seguir adelante, porque los países, entre comillas, de primer orden, son tan materialistas que han dejado de lado a Dios, han dejado de lado su fe en Cristo. Y es por eso que están siendo bastante afectadas y están en una debacle, porque ya el aspecto de la fe se está perdiendo, y la fe que mueve montañas, la fe es una energía vital del ser humano, tanto individual como colectivamente. El hecho de tú tener fe hace que te levantes de la cama todas las mañanas a buscar un porvenir y un mejor estilo de vida para ti y de tu familia. El hecho que tú tengas fe hace que superes dolencias y enfermedades. Y si una sociedad pierde su fe, pierde su poder, pierde su energía. Entonces, en definitiva, es un gran problema. Es un gran problema, y muy atinado que lo comente Tucker Carlson. Y cuando él habla de Lindsey Graham, es un político republicano que es el especialista en tirar leña al fuego para las guerras. Es el principal propulsor de todas las guerras, recibe dinero de los sionistas, recibe dinero de los lobbies armamentistas, y es un canalla. Tanto así que Marjorie Taylor Greene, que es una ex congresista también republicana, sugirió que
si tanto les gustan las guerras, pues debería él participar en algún combate, deberían enviarlo con un paracaídas y dejarlo en medio del conflicto si es que tanto le gusta. Porque qué fácil es desde tu escaño como político sugerir, inducir, provocar, promocionar conflictos donde van a morir hijos inocentes y tú vas a estar bien sentado en tu oficina, bien echado en tu sofá viendo cómo los hijos de tus vecinos inocentes mueren. Que es una cobardía sin nombre. Pero es que a estos seres impulsados por el demonio, por el enemigo, por el adversario, para estos seres la vida humana es completamente reciclable. Ellos entienden la naturaleza, por eso se hacen llamar los iluminados, porque tienen la luz del conocimiento y ellos entienden que literalmente nosotros vivimos en una rueda del samsara donde constantemente regresamos y para ellos pues una vida humana es completamente prescindible o miles o millones porque igual en algún momento se van a reciclar, van a volver, pero olvidan justamente, o mejor dicho no lo olvidan, sino no les importa el sufrimiento que se ocasiona con esas pérdidas, porque al contrario, eso es capital para ellos. Ellos entienden en la naturaleza de las energías y de la forma en cómo se vive en esta tercera dimensión matricial. Ellos entienden que justamente ese sacrificio, o sea, esa muerte provocada genera dolor y sufrimiento en la madre del inocente soldado, en el padre del inocente soldado, en la esposa del inocente soldado, en los hijos del inocente soldado que ha muerto por la culpa de este infeliz pobre diablo. Y eso es alimento para sus deidades. Por eso él sigue teniendo el poder y sigue siendo un político muy bien pagado y sigue teniendo voz en un país tan grande como los Estados Unidos, porque esa es su parte del trabajo. Su parte del trabajo es entregar sufrimiento a sus demonios para que sus demonios lo sigan manteniendo en un status quo de poder. Simplemente resumido, es así. Miramos la historia, nunca antes hubo una sociedad tan marcadamente atea o secular a una escala tan grande. Jamás. Nada parecido ocurrió nunca. Absolutamente toda sociedad humana es religiosa, con la única excepción de la nuestra. Así que, pues, nos faltan los términos adecuados para poder describir lo que estamos viendo. Y también nos falta, por completo, la imaginación para siquiera pensar en ello. Y bueno, para citar a Jesús, tenemos los ojos, sí, pero simplemente no podemos ver. No vemos realmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero el resto del mundo, créanme, sí que lo ve. Por eso la crisis de Oriente Medio suele asociarse a la energía, al petróleo y al gas. Pero tradicionalmente, al hablar de Oriente Medio, se refieren a Jerusalén. Hablamos del lugar más sagrado de la tierra. Seamos más específicos al decir el lugar más sagrado de la tierra. El lugar más sagrado de la tierra es la piedra de la fundación. La piedra de la fundación es literalmente una roca. En Jerusalén, en lo que solía llamarse el Monte Moria, que en un momento dado fue el lugar más alto de la parte más antigua de Jerusalén. Y es en ese lugar, en esa roca, en esa piedra, lugar donde los judíos ven el origen del mundo. Donde el Antiguo Testamento o la Torá judía nos dice que Abraham llevó a Isaac atado para ser sacrificado a Dios. Es precisamente en ese lugar donde los musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Y por supuesto, es justo ahí cerca donde los cristianos creen también que Jesús fue, de hecho, crucificado y luego ascendió a los cielos. Muchas cosas han pasado en ese lugar. Fundamentalmente porque allí fue donde Abraham llevó a Isaac. Suena raro para oídos estadounidenses, pero el resto del mundo sabe que es el centro de sus vidas. En ese mismo lugar, Salomón construyó su famoso y muy importante templo. Ahora bien, en la Torá se dice de manera bastante clara, y por favor corríjanme si es que lo estoy interpretando mal, que los judíos, los seguidores de Dios, solo pueden, y de hecho posiblemente, adorar públicamente a Dios y realizar sacrificios únicamente en ese preciso lugar, en esa misma ciudad, Jerusalén. Sí, justo en ese punto. Y justo ahí, en ese mismo lugar, fue donde se construyó un templo, conocido como el primer templo. Ahora bien, ese templo, como es bien sabido, fue completamente destruido por los babilonios, y después de eso fue reconstruido, y más adelante, mejorado significativamente por Herodes, y fue, de hecho, al momento de su terminación, si no me equivoco, el edificio más grande de todos. Y vamos también a otra acotación que yo creo que es interesante.
y lo digo brevemente para no interrumpir esta muy buena intervención de Tucker, pero el solo hecho de pensar que el Dios de Cristo, no el Dios del Pentateuco, de los 5 libros de la Torá, sino el Dios de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el mismo Dios que él defendía y le decía a los fariseos que no conocen a su padre, siendo que los fariseos también eran judíos, ¿no? El solo hecho de pensar de que ese Dios de amor probaría la fidelidad de su hijo Abraham, exigiéndole que mate a su hijo, para mí no me resuena, no me parece lógico, no me parece que tenga sentido. No me parece que tenga sentido, no sé, y es mi visión personal, pero yo también soy padre y no le diría a mi hijo que haga el ademán de matar a mi nieto para ver si él es capaz de obedecerme. O sea, es que no, jamás podría hacer eso. Entonces, no me parece que tenga una lógica de que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del que habla Cristo. Para mí nunca lo ha sido. Para mí nunca lo ha sido. Y ahora que estoy profundizando en la lectura del libro de los dioses, estoy más aún consciente de que la visión que posiblemente estoy desarrollando es una visión que para mí resuena más como real. Y es que cuando nos ponemos a investigar los escritos antiguos, los pedidos, las peticiones de estos Elohims eran bastante mundanas, ¿no? Cabezas de ganado, mujeres vírgenes, ¿no? ¿Para qué un Dios espiritual, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, necesitaría cabezas de ganado y mujeres vírgenes como tributo por una acción realizada de bien para sus seguidores? No tiene el más mínimo de los sentidos, ¿correcto? Pero bueno, continuamos. Sin duda alguna, el edificio religioso más imponente de todo el mundo antiguo. Y fue en ese edificio en el que Jesús predicó, en lo que llamamos el segundo templo, donde Jesús predicó, el mismísimo centro del judaísmo, un edificio sin el cual realmente no se puede tener judaísmo de la Torá. La religión simplemente no funcionaba sin él. En sus propios términos, en su propio libro, decía eso. Y durante uno de sus sermones, en ese sermón, Jesús, a quien los cristianos creen que es Dios enviado a la tierra, dice: esto será derribado, no quedará una piedra sobre otra. Y fue poco después de eso que fue llevado a juicio en medio de la noche y torturado hasta la muerte, crucificado. Como sucedió. Así que, esa es la religión. Aquí está la historia. Unos 35 años después, 37 años después, en ese rango, en el 70 después de Cristo, Tito, el emperador, el Imperio Romano, del Imperio Romano, entró en un gran conflicto con los judíos de Judea y Jerusalén, y es complejo e increíblemente brutal, pero la conclusión fue, en el año 70, los romanos pusieron sitio a Jerusalén, rompieron las murallas y derribaron el templo piedra por piedra. No quedó nada en pie. Realmente una especie de dedicación a la destrucción que es difícil de imaginar para la mente moderna. Hablamos de genocidio esto, genocidio aquello. Los romanos intentaron el genocidio de los judíos de verdad. Y lograron destruir el templo, y con ello, el judaísmo del templo, es decir, el judaísmo de la Torá. Simplemente no puedes tener la religión que existía antes del año 70 de nuestra era. No puedes tenerla después de ese mismo año 70, porque ya no hay templo. Y así, esto ha sido una herida abierta durante ya 2000 años. Y ciertamente es algo completamente comprensible. La gente, por supuesto, ha querido reconstruir el templo, construir lo que ellos mismos llaman el tercer templo, para, pues, restablecer esta religión en el mismo lugar de su origen. Hay un par de problemas con esto. Uno es exactamente 500 años después de que Tito destruyera el templo, es decir, en el año 70 después de Cristo. En el 570, un hombre llamado Mahoma nació en la Meca y construyó una de las grandes religiones del mundo, la segunda religión más grande del mundo, tal como está hoy, en un periodo muy corto. Su nombre era Mahoma, nació en la Meca, murió en la cercana Medina, pero mientras tanto, construyó o inspiró la construcción de, a los 50 años de su muerte,
uno de los grandes monumentos religiosos del mundo, ciertamente uno de los más bellos, llamado la Cúpula de la Roca, y está en Jerusalén, en Moría, de hecho, construido sobre la piedra de la fundación. Y si alguna vez han estado en Jerusalén, o si alguna vez han visto fotografías de ella, recordarán vívidamente una cúpula dorada. Se llama la Cúpula de la Roca. ¿Por qué se llama así? Porque hay una roca debajo, la piedra de la fundación, que está construida en el sitio del segundo templo, y eso está en lo que se conoce como el complejo de Al-Aqsa. Hay una mezquita al lado, llamada la mezquita de Al-Aqsa, y ese lugar es uno de los 3 lugares sagrados, aparentemente lugares sagrados equivalentes en el Islam: la Meca, Medina y la Cúpula de la Roca. Así que eso está en el mismísimo centro del judaísmo. Quiero decir, físicamente el centro del judaísmo. Ese lugar exacto sobre la piedra de la fundación. Y el Islam. Y ha estado ocupado por una mezquita. Una mezquita ha estado en ese mismo lugar desde el siglo VII, desde finales de los 600. Increíble. Quizá lo sabían. ¿Por qué enfatizo esto? Porque ahora es el momento. Justo ahora, como esta semana, es el momento en que algunas personas, no una gran cantidad, la mayoría de la gente, cristianos, judíos, musulmanes, no son plenamente conscientes de todo esto. Pero algunas personas sí que son muy, muy conscientes de ello, y a ellos les gustaría, de hecho, comenzar el proceso de derribar la Cúpula de la Roca, derribar la mezquita de Al-Aqsa y reconstruir el tercer templo. Ahora, hay muchas cosas que decir sobre esto, sobre su probabilidad, los efectos potenciales de ello. Pero primero, solo una rápida nota al margen sobre la teología de esto desde un punto de vista cristiano. Ahora, fue Jesús quien dijo que este templo sería derribado, sorprendiendo a todos a su alrededor. Si está en los evangelios, está al menos en un par de los evangelios. Y la gente que lo escuchó simplemente no podía creerlo. Y por supuesto, la gente que dirigía el templo, los fariseos y saduceos, se sintieron gravemente ofendidos por ello. ¿Por qué no lo estarían? Pero luego sucedió. Menos de 40 años después pasó. Él tuvo razón. Y así, desde una perspectiva cristiana, él hizo eso. Dios pidió la destrucción del templo. Y como Jesús dice claramente en los evangelios, yo soy el templo, ahora, en 3 días será reconstruido. Al resucitar, seré el nuevo templo. Él dice eso. Pero en realidad... ¿Y por qué Cristo dice eso? Porque yo estoy completamente seguro de que no era aprobado para su visión de amor los sacrificios. Y si ese templo de Salomón, que Salomón dijo que fue inspirado en sus sigilos convocatorios de entidades, de demonios que vinieron y le construyeron el templo, si estamos partiendo de esa premisa, entonces básicamente no era un templo dedicado a la divinidad, sino era dedicado a la muerte, porque en ese templo se realizaban sacrificios, y por eso Cristo dijo: a partir de ahora yo me estoy sacrificando y yo seré el templo, para que no mueran seres inocentes. Porque hasta ahora jamás voy a pensar que el Dios de mi Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, disfrutaba o sentía placer o regocijo o gozo con la muerte de animales inocentes, de criaturas inocentes. Que ese tipo de acciones ritualistas han seguido ocurriendo. La adoración a Baal, la adoración a Moloch, los sacrificios humanos que están en la lista de Epstein. Entonces, el Dios de los sionistas no es el Dios de Cristo. Jamás lo ha sido y jamás lo será. Por eso a los fariseos y a los saduceos, como dice Tucker Carlson, Cristo se les enfrentó y les dijo: ustedes no conocen a mi Padre. Por consiguiente, las religiones, y básicamente desde el cónclave de Nicea, con la creación de la Biblia por Constantino, la religión ha sido manipulada para hacernos creer que el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios de los judíos, es el mismo Dios de Cristo. Y no es así. Para nada es así, en mi humilde criterio. Ha habido al menos un intento a lo largo de los últimos 2000 años de reconstruir un tercer templo, uno físico. Y esto tuvo lugar en el siglo IV. Y sucedió, sin alejarnos demasiado, poco después de la muerte de Constantino.
Ahora bien, Constantino fue el emperador romano del siglo IV que se convirtió al cristianismo y, como es bien sabido, volvió cristiano al Imperio Romano, difundiendo así el cristianismo básicamente al instante por todo Occidente, donde ha permanecido más o menos desde entonces. Eso fue en los años 300, el siglo IV. Ahora bien, su sobrino se convirtió emperador no mucho después de su fallecimiento y su nombre era Juliano, al que los historiadores cristianos se refieren a menudo como Juliano el Apóstata, y era un apóstata. Fue el último emperador no cristiano de Roma, del Imperio Romano, y aparentemente había nacido cristiano, pero era un pagano bastante entusiasta, politeísta. Y es que vamos, muchas de las celebraciones cristianas, católicas, apostólicas, romanas, están sobrepuestas en fechas de celebraciones paganas. Es más, JJ Benítez señala que la fecha de nacimiento de Cristo posiblemente no fue pues el 25 de diciembre. Mucha gente habla que pudo ser en el mes de marzo, en el mes de abril. Y más bien lo que se celebra es el solsticio de verano el día 25 de diciembre, que es una fiesta pagana. Entonces, ¿no nos cae la ficha? Las religiones han utilizado la figura de Cristo para terminar de capturarnos con su fe, pero que no correspondía al Dios de Cristo. A lo menos es lo que yo humildemente creo, y como lo he repetido en otras veces, cuando llegó a mí el escrito apócrifo que señalaba que Cristo dejaba como enseñanza que el reino de su Padre está fuera y adentro de cada uno, y que no se necesitan templos de oro ni de plata para amar a su Padre, para contactar con su Padre. Básicamente lo que nos está indicando es que las religiones no tienen ningún justificativo porque no necesitamos intermediarios, nosotros podemos comunicarnos directamente con el Creador. Entonces, eso para mí hizo que en mi fuero interior y en mi corazón me dé cuenta que lo único que necesito es Él, que es el camino, la verdad y la vida, y su Padre, que es el Dios verdadero, el creador del universo. Y punto. Y no necesitar nada más, en mi humilde entendimiento. Continuamos. Y se oponía muy agresivamente al cristianismo. Y por esa razón Juliano el Apóstata decidió en el 363 reconstruir el tercer templo. Así que ya se ha intentado. Para aquellos que están pensando, ¿podría pasar esto alguna vez? Oh, sucedió. Intentaron reconstruirlo. Gastó muchísimo dinero haciéndolo en el 363. La inflación vuelve aterradores los estados de cuenta de tarjeta. Trabajas 40 o 50 horas semanales para comprar víveres y gasolina que antes pagabas sin pensar. Luego los bancos cobran 20% de interés. Si el sistema busca hundirte, funciona. Pero hay otra opción. American Financing ayuda a la gente, algo que los bancos desprecian. Ofrecen tasas cercanas al 5% para cumplir el sueño de tener casa. Muestran cómo usar su capital para liquidar deudas de altos intereses. Ahora, estamos en contra de las deudas en general, pero en esta economía la mayoría no tiene otra opción. Así que no te vayas a la quiebra esclavizándote con un prestamista. El ahorro promedio es de unos $800 al mes y solo toma 10 minutos hablar con un asesor hipotecario asalariado, sin cargos iniciales ni compromiso. Para ahorrar, llama a American Financing al 800-685-5696 o visita americanfinancing.net. Tucker, American Financing, el hogar de los Estados Unidos para hipotecas. Entonces, ¿qué pasó después? Leamos ahora el relato sobre el único intento realizado por reconstruir el tercer templo. El relato proviene de un amigo de Juliano el Apóstata que lo escribió en aquel entonces. Aún lo conservamos hoy día. Cito: Juliano quiso reconstruir el gran templo de Jerusalén con un gasto enorme, encargándolo a Alipio de Antioquía. Este trabajó vigorosamente, apoyado por el gobernador, hasta que temibles bolas de fuego brotaron de los cimientos, atacando hasta que los obreros, por las quemaduras, no pudieron acercarse, y abandonó el intento. Por cierto, pocos meses después, Juliano, el emperador Juliano el Apóstata, fue asesinado. ¿Sabes qué estaba haciendo cuando lo mataron? Estaba invadiendo Irán.
literalmente, estaba invadiendo Irán en el año 363. Sí, lo mataron haciendo eso. Así que fue durante su invasión de Irán que decidió reconstruir el templo. No puedes inventar esto, y no lo estamos inventando. Y por cierto, hubo un terremoto al mismo tiempo. Hay muchos relatos de lo que pasó al reconstruirlo. Y todos ellos describen la tierra abriéndose y llamas saliendo. Y todo suena a algo espeluznante y sobrenatural, como si fuera demasiado perfecto, ¿verdad? Jesús derriba el templo y comienza esta nueva relación con Dios directamente a través de él. Ya no hay necesidad de un edificio en Jerusalén, una ciudad en la que se esforzó por no pasar la noche, caminando por el Monte de los Olivos, incluso después de la última cena, pero como sea. Un tipo que odia el cristianismo intenta reconstruir el templo, y los obreros terminan quemados por fuego del suelo y un terremoto. Puedes burlarte si eres racionalista o moderno, hasta que los arqueólogos confirman que hubo un gran terremoto en la región. De Galilea a Jerusalén en el 363. Realmente pasó. Y esto es lo que siempre converso con gente muy querida sobre los racionalistas académicos, aquellas personas que no atribuyen a nada sobrenatural las cosas y que todo tiene una lógica científica, entre comillas, pero ¿qué es la ciencia si no es Dios? La mayoría de los científicos más elevados reconocen la presencia y existencia de un ser superior. Entonces, ¿por qué podemos llegar al colmo de la arrogancia de decir, no, eso seguro es coincidencia? Lo que pasa es que eso es una casualidad. Ha habido fenómenos que no tienen una explicación lógica, que no tienen una explicación entre comillas científicas, porque son difícilmente lógicas, ¿no? Aunque suena bastante contradictorio, pero sí. Y este caso es un caso bastante interesante porque en un testimonio histórico se está hablando de fenómenos sobrenaturales que en ese momento podrían entenderse como sobrenaturales porque la gente pues no tendría el entendimiento para poder explicarlo de otra manera, ¿no? Pero la coincidencia en los tiempos, eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Porque justo en ese momento que se está pretendiendo la reconstrucción de ese templo que contraviene con el mandato de Cristo, ocurre un terremoto y los trabajadores de la construcción sienten que han sido atacados por bolas de fuego y que de dentro de la tierra también sale fuego que impide esa famosa reconstrucción y que ese emperador Julián intenta, contraviniendo pues el mandato de Cristo, esta reconstrucción y paralelamente intenta la invasión de Persia, ahora Irán, y muere justamente en eso. Y eso se repite ahora prácticamente el 2026. O sea, ¿qué me van a decir? ¿Que es simplemente casualidad? ¿Que es una cuestión coincidencial? No, hay un patrón. Está ocurriendo por algo, porque algo lo está evitando y porque hay un interés de concretar algo que es en contra de lo que nos ha indicado Cristo y posiblemente por eso no se puede concluir, porque va en contra. Continuamos. De cualquier forma, ¿para qué sirve esta lección de historia? Pues ya no es historia pasada, está sucediendo ahora mismo. Actores clave en la guerra de hoy creen que lo visto en televisión y Twitter marca el inicio de eventos que inician destruyendo la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa y reconstruyendo el tercer templo, tras lo cual el mundo se va a acabar, Dios va a regresar. Y lo dicen de verdad en serio. Ellos son literalmente tipos luchando en la guerra. Quizá leyeron informes hoy de que comandantes en el campo de las tropas de los Estados Unidos, muchos de ellos, y quién sabe si esto es cierto, pero ahí está, les dijeron a sus tropas en la víspera del estallido de esta guerra, estamos haciendo esto por Jesús, porque es la voluntad de Jesús que hagamos esto, y que al hacerlo... ¿Y cómo es la manipulación tan flagrante de que muchos, inclusive el que viene a ser el secretario de guerra de Estados Unidos, he visto videos donde le está inspirando a sus tropas
diciéndoles que esto es por un mandato de Cristo, porque la interpretación sionista, entre comillas, la que tratan de dar al mundo, es que brindando al anticristo viene Cristo. O sea, el colmo de lo estúpido. Es como la ganancia de funciones que se convertía en enfermedades animales o humanas para supuestamente adelantar la cura y evitar que la humanidad sufra con la enfermedad. Y todo eso lo puedes evitar simplemente no modificando ni mutando la enfermedad, dejándola como está. Buscando la analogía es algo igual. No, que dicen de que se tiene que reconstruir para que venga el anticristo, para que después venga Cristo. O sea, es la prerrogativa. Para que venga Cristo tienen que llegar al anticristo. Es lo más estúpido del mundo, porque ¿para qué hacerlo, no? O sea, no tiene sentido. Y ojo que esta gente, para los racionalistas, cientistas, causalistas y todos los istas sabidos y por haber, ojo que estos son gente académica que ha ido a la universidad, que ha ido a la escuela militar, que tiene investigaciones gubernamentales clasificadas. O sea, para que esta gente le dé crédito a esas cosas supranaturales o sobrenaturales, no es porque estos son unos imbéciles. No es porque estos son unos supersticiosos, unos charlatanes. Están armando una guerra por esta creencia. Por favor. Entonces no existe pues la coincidencia o casualidad. Hay fenómenos que ocurren que no tienen explicación para la lógica humana, pero sí son lógicos para la lógica divina, la lógica de Dios. Demos paso a una serie de eventos que provocarán el fin de la historia, el fin de los tiempos, el Armagedón, los últimos días. Realmente cuesta mucho creerlo. Especialmente porque, por cierto, hay 1 millón de cristianos en Irán. Así que si estuvieras haciendo esto por Jesús, presumiblemente te esforzarías por no lastimar a sus seguidores en el país que estás atacando. ¿Hizo el gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno algún intento por perdonar a los cristianos? ¿Estamos haciendo algún intento esta noche? Por supuesto que no. Cuando el humo se disipe, finalmente descubriremos, solo una suposición, que los cristianos sufrieron desproporcionadamente en esto, como lo hacen en todas las guerras. Desde la guerra de Irak, hasta el bombardeo de Nagasaki, la sede de la iglesia cristiana en Japón, etcétera, etcétera. Los cristianos suelen morir desproporcionadamente, lo que revela su motivo real. Hubo historias de comandantes de los Estados Unidos diciendo a sus tropas que luchaban por razones anticristianas fingiendo ser cristianismo. Pero no solo ocurre allá. Aquí un soldado de las FDI, con acento estadounidense, explica por qué lucha. Vean. Llaman a la operación Espadas de Hierro. ¿Por qué luchamos realmente? Luchamos por el derecho del pueblo judío a existir, a ser judíos, a practicar su religión y a ser libres. Y un día vendrá nuestro verdadero líder y estaremos unidos, como una nación judía completa, con el fin de que podamos reconstruir el Beit Hamikdash. Beit Hamikdash, quizá lo pronuncie mal, es el término hebreo para el tercer templo. Lo hacemos para reconstruirlo. Noten que se quita parches de su uniforme de las FDI. No es ropa civil, se trata del uniforme oficial del ejército de Israel. Lleva varios parches. Uno de ellos con el símbolo del tercer templo. Queda claro. ¿Por qué lo hacemos? Pues para reconstruir el tercer templo. Si piensan que esto es solo algo de internet, un sujeto con un parche no oficial, sepan que es pagado con dinero de los Estados Unidos. El contribuyente lo paga todo. De una u otra manera, el contribuyente de los Estados Unidos financia al ejército de Israel. Claro que sí. ¿Creen que somos injustos y solo hallamos un tipo? Bueno, aquí hay un montón de tipos. Nos tomó unos 2 minutos encontrarlos hoy en internet. Aquí hay una selección de soldados de las FDI. Pongámoslo en pantalla. Ahí lo tienen. Y todos tienen el mismo parche. ¿Les resulta familiar? Miren eso con cuidado. ¿Y qué es eso? Pues ese es el templo. Ese es el tercer templo. Y llegaremos en un minuto, a cómo podría suceder esto en realidad y qué significaría para el resto del mundo. Y para que quede claro, son conversaciones que la mayoría de estadounidenses, yo incluido, nunca quisimos tener. Las creencias religiosas de todos, sus sinceras. Creencias religiosas, cuando se exponen a la luz del mundo racional,
del mundo hecho por el hombre, parecen un poco espeluznantes y locas, que es una de las razones por las que en la cultura en la que algunos crecimos no hablamos de ellas en público, porque son personales, son la parte más personal de un individuo. Así que es sin juzgar en absoluto. Por cierto, que estamos transmitiendo esto, ¿de acuerdo? Solo estoy describiéndolo paso a paso, porque es sumamente significativo para el futuro entero del mundo, de esta guerra y el nuestro propio como estadounidenses. ¿Cómo fue que las FDI, financiadas por los Estados Unidos, a las que ciudadanos estadounidenses muy adinerados les envían dinero, cómo acabaron estos tipos usando parches, sugiriendo que el fin de la guerra era la destrucción de uno de los lugares más sagrados del Islam y la reconstrucción de un templo que es totalmente anatema para el cristianismo? O sea, ¿cómo pasó esto? Bueno, hay muchas formas en que sucedió. La principal es porque nadie en los Estados Unidos se dio cuenta, porque es un lugar muy secular. Tenemos ojos y oídos, pero no vemos ni oímos. Esto sucede en público hace mucho, mediante esfuerzos de un grupo llamado Chabad, C-H-A-B-A-D. Quizá conozcan gente que apoya o dirige un Chabad, personas amables, dedicadas a caridad y rehabilitación. Saben, hay mucho sobre esto que es realmente bueno. Pero, ¿qué es Chabad exactamente? Bueno, Chabad, pueden buscarlo, es una organización muy antigua, de unos 250 años. Y es una rama del judaísmo hasídico. Es una organización que fue supervisada durante muchos años por un tipo llamado Rabino Menachem Schneerson, quien famosamente en Brooklyn era considerado el Mesías por algunos de sus seguidores. Amigo de presidentes o alguien a quien visitaban, muy poderoso en la comunidad ortodoxa y hasídica. Y él era el supervisor de Chabad, que existía antes que él y perduró después. Pero él fue su embajador más visible. Y Chabad ha estado presionando de una manera bastante sutil, a menos que se mire con cuidado, para la reconstrucción del tercer templo. Y parece, por lo que leímos recientemente, que esos parches en realidad vinieron de Chabad. En cualquier caso, Chabad está presionando por construir el tercer templo. No solo son hasídicos o soldados de las FDI. Hay muchos líderes evangélicos de los Estados Unidos, sionistas cristianos que buscan reconstruir el templo. ¿Cómo podría un cristiano estadounidense pedir la construcción de un templo cuya presencia inherente niega a Cristo? Quien dijo, y los cristianos creen esto, es central, yo soy el templo. Si quieres hablar con Dios, hablas a través de mí. Eso es el cristianismo, es toda la religión. Así que si eres un predicador cristiano pidiendo la reconstrucción del tercer templo, no entendiste nada. Esto es incluso más que simple apostasía, es no entender de qué trata la religión. Cuesta mucho creer que líderes cristianos pidan reconstruir el templo, pero hay... Y es que justamente estos líderes cristianos no son cristianos, son falsos cristianos porque contravienen lo que dijo Cristo, porque no están reconociendo que Cristo es el templo, porque reciben dinero de los sionistas para manipular a los rebaños y hacerlos crear una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque tú creas lo que crees y los hace creer de que es lo correcto para que esta gente, colectivamente hablando, empiece a desear que esto ocurra y ellos son los manipuladores por excelencia. Entonces, por favor, y lo digo con el mayor de los cariños, he visto gente conocida, gente que quiero mucho, gente que va a sus grupos, sectas, cofradías, iglesias, de cualquier forma, lo digo con el mayor de los respetos, no se dejen manipular colocando banderas en sus estatus en las redes sociales de Israel. Cuidado a quién alabas, cuidado a quién sigues, cuidado, porque la palabra tiene poder. Y si tú estás manifestando la realidad siguiendo esos malos pensamientos completamente anticristianos, tú también te estás perjudicando y tu energía y tu vibración y tu alma también. Por eso no obedezcas, estudia. Yo es lo primero que dije cuando arranqué este programa, yo les doy una visión alternativa de las cosas.
no para que la crean, sino para que tengan ese despertar de conciencia que los invite a investigar más. Ese es mi único trabajo. Y de repente en su investigación personal se dan cuenta que todo esto es absurdo y deciden seguir pensando como la narrativa oficial lo indica, y está bien, eso está muy bien. O de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me resuena. Sí me siento que he estado manipulado por mucho tiempo. Sí siento de que hay cosas que no tienen coherencia y quiero empezar a crear mi propia línea, mi propia búsqueda, mi propio camino. Y eso es válido. Y esa es la naturaleza, brutalmente honesto. Para eso existe el programa. Continuamos. Muchísimos. Hay muchísimos. He aquí uno. Este es el pastor Greg Locke. Quiero que escuchen esto. La franja de Gaza, que ahora ha sido aislada por Israel, y con razón, debieron haberlos aislado hace mucho tiempo. No me importa lo insensible que crean que soy. Hay 6 puertas en esta iglesia. Pueden marcharse de aquí cuando lo deseen. Los han aislado, ya saben, la electricidad, les han cortado el agua. Y debieron hacerlo. Ahora, escuchen, yo no estoy a favor de lastimar a nadie que sea inocente. Pero cualquiera que apoye el terrorismo no es inocente. ¿Entienden eso? Este pobre infeliz, poseído por el mal, pobre y triste rata demoníaca, se olvida que hay más de 2 millones de seres humanos en esa franja, que él dice que está bien que le hayan cortado la luz, que le han cortado el agua, y en un momento señala que va a ser dentro de poco el parqueo de Israel, y son muchos de esos 2 millones cristianos, como él dice ser, y muchos de ellos son niños, y muchos de ellos son mujeres, y muchos de ellos son ancianos, son ancianas. ¿De qué forma o manera esa gente apoya el terrorismo? Y muchos cristianos palestinos, muchísimos, están muriendo en los ataques. En Líbano también ha muerto el día de ayer un cura cristiano, y mucha gente también que estaba justamente en iglesia en oración. ¿Eso no importa? ¿Eso no interesa? O sea, ¿cómo se puede autodenominar cristiano? Esto es un abominable, es una abominación. Es todo lo contrario de lo que debe ser un cristiano. Israel debería convertir a toda Gaza en un gran estacionamiento para la próxima semana. Destruyan todo eso. Lo que deberían hacer es evacuar a la gente de allá arriba en la colina y conseguir un misil enorme y volar esa malvada cúpula de la roca justo de donde está ahora mismo, para que podamos reconstruir ese tercer templo y dar paso a la venida de Jesús. Vaya, es vergonzoso y penoso, como cristiano estadounidense, escuchar eso y saber que ese video es de hace unos años. Ha estado en internet. Nadie se molestó en destacarlo. Muchos no sabían que esto pasaba, pero ocurre de verdad. Son opiniones bastante comunes. Es obvio que Huckabee las tiene, y sionistas como Hagee, de quienes uno cree, solo les gusta muchísimo Israel. No. Son clérigos y sus vidas se guían por su religión. ¿Cuáles son sus opiniones? Lo escucharon del pastor Locke, un sionista cristiano prominente. No es un loco solitario. Y ahí está con una bandera israelí ondeando detrás de él. Llamados casuales a la violencia genocida. Solo vuélenlo, háganlo un estacionamiento. Bueno, 2 millones de personas viven allí. ¿Qué pasa con ellos? Son simpatizantes terroristas. Esa es la prueba, no es cristianismo. Imaginen a Jesús diciendo, mátenlos, son terroristas. ¿Hay algo en el Evangelio que sugiera que Jesús creía eso? No, hay mucho que sugiere. De hecho, que nos dice en términos muy claros. Que pensaba lo contrario, por supuesto. Pero la última parte, construyamos el tercer templo y provoquemos el regreso de Jesús, es una contradicción directa de la teología cristiana central. E incluso la gente sin títulos de teología, que no fue a alguna universidad bíblica eminente, puede decirte. Lo que Jesús dice, yo soy el templo. Eso no es cristianismo. No es ni siquiera una imitación cercana del cristianismo. Es malvado. Y es, en cierto sentido, el motor que impulsa los esfuerzos para reconstruir el tercer templo. Juliano, el apóstata, que fue el último tipo que lo intentó, que murió invadiendo Irán, no era judío. Él era, de hecho, un pagano, exactamente como el pastor Locke. Por alguna razón,
fue el instrumento para intentar esto. Hay muchas de estas personas, y no solo en el ámbito teológico, en el ámbito político. Y eso es relevante para ti, ya sea que creas en Dios o no, o te interese la historia de las religiones abrahámicas o no. Los líderes mundiales creen esto. Personas inesperadas. Te preguntas, ¿qué pasa? Pone los pelos de punta. ¿Todos sabían del esfuerzo por reconstruir el tercer templo sobre la piedra fundacional excepto yo? No puedo creer que me dejaran fuera de esta plática. No, todo esto pasó en público. Y si hubiéramos estado poniendo atención o sintonizado esa frecuencia espiritual, si hubiéramos sido sensibles espiritualmente. Para poner atención, lo habríamos sabido. Pero claro, cuando creces en una cultura materialista, cuando lo único que crees que es real es lo que se puede medir o comprar en Amazon, sueles perderte de mucho. Y nos perdimos esto. Aquí está el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien conocemos personalmente. Frente al muro de las lamentaciones, que algunos creen fielmente que es un resto del segundo templo. La última piedra del segundo templo, eso dicen. Aquí está él, en el famoso muro de los lamentos, diciendo esto. Vean los subtítulos. Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. Una profecía sobre la destrucción dice que un zorro irrumpirá en el lugar santísimo. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. Otra profecía dice que ese lugar será reconstruido. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, al observar cómo se ha cumplido cabalmente la primera de las profecías, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. Río con mucha esperanza, pues estoy seguro de que la segunda profecía también se cumplirá. Una pequeña corrección. No parece tratarse del muro de las lamentaciones. Si no hay subtítulos, lo escucharon a través de su traductor. Río y tiemblo de alegría al pensar en el tercer templo siendo reconstruido. Y ojo, que hay un detalle muy interesante. Benjamín Netanyahu es de origen polaco. Él no es semita. No tiene raíz semita, no tiene genética semita, igual que el 99% de la población israelí que se dicen judíos son de origen de Europa del Este, de Polonia, de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania, de Turquía en alguna parte. Y su verdadero apellido, porque él se lo cambió para sonar más hebreo a Netanyahu, es Milejkovsky. Milejkovsky. ¿Y no les parece bien curioso que el presidente de Argentina se apellida Milei? O sea, le quitaron el Kovsky y él también se declara judío recientemente después de haber sido elegido, cuando se supone que la Argentina es una nación preponderantemente católica. Y también se habla de que Trump recientemente también se ha convertido en la religión judía. O sea, y existe el plan Andinia, que los sionistas, sabiendo que iban a forzar a esta situación bélica contra Irán, y sabiendo que hay una gran posibilidad de que pierdan, pues ya han entrado en acuerdo con el gobierno de Argentina, en este caso ya directamente con un judío declarado como Milei, para ocupar la Patagonia. Tanto así que por eso en la Patagonia Argentina, tanto como en Chile, ha habido supuestos incendios naturales, que lo que ha ocurrido es deforestar áreas para poder utilizarlas para la construcción de viviendas. Y está habiendo una gran huida de muchos israelíes que ocupan el territorio justamente hacia la Argentina, sabiendo pues que lo más probable es de que esa tenga que ser su nueva nación. En pocas palabras, Milejkovsky, Milei, amigo de Milejkovsky, o posiblemente familia de él, está regalando parte de su territorio. Y yo, como una persona que considero los valores conservadores de derecha superiores a los de izquierda,
En algún momento también sentí inclinación por sus posturas, pero ahora veo que es un fanático religioso de su religión y un vendepatria, porque está dando territorio de su país que no le pertenece a él para introducir gente de otra nacionalidad que no tiene ninguna conexión cultural ni histórica con su patria. Está regalando partes de su país. Y eso es una realidad. Es el supuesto presidente católico de un país muy católico, el maravilloso país de Argentina, que fue elegido y presentado a los consumidores de noticias estadounidenses como un economista libertario que iba a arreglar su problema de deuda y deshacerse de la inflación y simplemente mejorar la vida de los argentinos. Está en Jerusalén diciendo que llora de alegría por el regreso y la reconstrucción del tercer templo. ¿Qué rayos es eso? Uno pensaría que eso ni siquiera estaría en su lista de pendientes. Si diriges un país tan complejo y dañado como Argentina, y tan prometedor y grande como Argentina, pero, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer en Argentina si lo diriges, pero te tomas el tiempo de volar a Israel y decir que mira, lo que tú de verdad quieres en la vida es la reconstrucción del tercer templo. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿En serio? ¿Y por qué no hemos hablado de esto antes? Digamos, antes de invadir Irán con tropas que dicen así, en voz alta, estamos haciendo esto para lograr la creación del tercer templo. ¿Por qué no nos informaron a los demás? Ahora, aquí hay un fragmento de video que quizás hayan visto y que yo personalmente no quiero poner porque conozco al tipo y me cae bien, pero te hace dudar. Este es el actual secretario de guerra, Pete Hegseth, ex empleado de Fox News, un buen hombre, un hombre muy agradable. 2018, en Jerusalén. Y como alguien que lo conocía bien, les puedo decir que yo no tenía ni la más mínima idea de que tuviera unas opiniones tan evolucionadas, tan específicas y aparentemente muy informadas sobre la reconstrucción del tercer templo. De todas las preguntas, esto no es algo que te enseñen en la escuela dominical en la iglesia presbiteriana. Esto no es algo de lo que la gente hable en la cena en los Estados Unidos. Esto no es algo que nuestro Congreso mencione jamás, de lo que el presidente hable nunca. Esto se considera pero tan esotérico, tan extraño y tan raro, y también criptohistórico y religioso, y pues de alguna forma algo sectario. Y la pregunta es, ¿qué es Shabbat? Y por eso nadie lo menciona jamás, nunca. Pero fíjate, aquí está Pete Hegseth, un jugador de fútbol americano, sí, de la Universidad de Princeton, hablando de eso con mucha reflexión. Esto fue en 2018. Hoy Jennifer y yo visitamos el muro occidental del Monte del Templo, los túneles y gran parte de la ciudad vieja de Jerusalén. Allí contemplas el milagro ante ti. Pienso en otro milagro cercano. 1917 fue un milagro. 1948 fue un milagro. Y 1967 fue un milagro. 2017, la declaración de Jerusalén como la capital fue un verdadero milagro. Y no hay razón alguna por la cual el milagro del restablecimiento del templo en el monte del templo no pueda ser posible. No sé cómo pasaría, ustedes no saben cómo pasaría, pero sé que podría pasar. ¿De qué se trata todo eso? Ese es el secretario de guerra en este preciso momento, quien está supervisando la guerra con Irán, que la gente que está peleando está empezando a decir que en realidad se trata de reconstruir este tercer templo. Es el mismo hombre. Bien, este es el punto en el que uno se pone a pensar. Quizás debimos haber hablado de esto y sus implicaciones. ¿Y cuáles son sus implicaciones? Guerra religiosa, una guerra religiosa global. Entonces, el primer movimiento que fue ampliamente publicitado por el ejército de los Estados Unidos y el ejército israelí en este conflicto fue el de asesinar al jefe de Estado de Irán, el ayatolá de 86 años, el ayatolá Jamenei, quien fue reemplazado hoy mismo por su hijo, quien, al parecer, es aún más antioccidental de lo que él era. Así que supongo que, estrictamente hablando, eso no resultó ser muy efectivo. Pero si uno da 3 pasos atrás, y nadie lo hizo porque todos están ocupados denunciándolo como Hitler y el hombre más malvado y perverso del mundo, y estamos tan agradecidos de que esté muerto. ¿Cuándo fue la última vez que el ejército de los Estados Unidos, o trabajando en conjunto con el ejército israelí,
Mató a un líder religioso mundial. Es prudente. No es por coincidir con todas las religiones. No es apoyar al Islam chiita pausar antes de matar a su líder de 86 años. Es más bien un simple reconocimiento de que eso, sí, podría tener consecuencias que afecten directamente a los Estados Unidos y a Europa, y por supuesto a todo el mundo, pero particularmente, y esto es importante, a los Estados Unidos, ya que al fin y al cabo somos los Estados Unidos y tenemos hijos y claro, esperamos tener nietos. ¿Y cuáles serán entonces las consecuencias a futuro para ellos? Cuando matas a un líder religioso, matar al líder religioso paralizó su estructura de mando y control. ¿Fueron incapaces de lanzar misiles y drones cuando matamos al ayatolá de 86 años? No. Porque él sabía que lo iban a matar, por eso se quedó en la superficie. Al parecer quería ser un mártir. Ahora, ¿por qué querría ser un mártir? Quizá buscaba guerra religiosa. ¿Por qué exactamente lo matamos? Tal vez porque queríamos entrar en una guerra religiosa. Ahora bien, ¿por qué querríamos nosotros eso? ¿Por qué los israelíes, que, hay que decirlo, nos metieron en esta guerra y todo el mundo lo admite ahora? Perdón, ¿por qué querrían ellos precisamente eso? No lo sé. Piénsenlo. Piensen en lo que realmente pasaría si esta guerra lleva a la completa destrucción de la cúpula de la roca y el complejo de Al-Aqsa en el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Y les explicaremos en un momento cómo podría pasar eso. Una guerra tras matar al líder del Islam chiita. ¿Qué pasaría? Los números. Hay 15.500.000 judíos en total en el mundo. Hay 2.500 millones de cristianos y unos 2.000 millones de musulmanes en el planeta. Pues, lo que sea que ocurra después, no va a ser una pelea entre los musulmanes y los judíos. ¿Por qué? Porque 2.000 millones contra 15 millones, eso no es una pelea, ¿verdad? Es probable que esto sea, si no se controla de inmediato, o tal vez ya es demasiado tarde, una guerra religiosa, la que acaba de describir Lindsey Graham entre musulmanes y cristianos. Y esto no se va a librar únicamente en el Medio Oriente, no, porque este es solo un conflicto regional. Pero, como ya se señaló desde el principio, es más bien un conflicto global, donde cada gran... Y ojo, esta muy atinada intervención de Tucker respecto a este tema de las estadísticas y las cantidades es bastante importante, porque estamos hablando de 2.000 millones de musulmanes, 15 millones de judíos y 2.000 millones de cristianos aproximadamente. Lo que está tratando de decir, y es bastante evidente, es de que los judíos van a tratar de arrastrar a los cristianos a una confrontación con los musulmanes, siendo que los musulmanes sí reconocen, respetan la figura de Cristo, mientras que los mismos judíos no, porque no lo reconocen como Mesías. Es más, si tú vas al Talmud judío, el libro de la compilación de sus juristas antiguos, de su ley antigua, ellos hablan cosas terribles en contra de Cristo, lo denigran. Y muchos judíos maltratan a cristianos en Israel. Entonces, no digo que todos, como lo he dicho en otros programas, no estoy en contra de la religión, estoy en contra de la gente que utiliza la religión para odiar a otros. Pero si nos ponemos a pensar, por un grupo bastante menor, vamos a entrar en conflicto con un grupo que directamente nunca nos ha atacado. Y es más, veía entrevistas de Tucker con líderes cristianos palestinos y ellos no reconocen en sus tiempos de estadía en ese territorio ningún ataque a su fe por parte de los musulmanes, pero sí por parte de judíos. Entonces, y con esto cierro el programa, estamos llegando a una guerra religiosa, sometidos por un grupo minúsculo, a enfrentarnos a gente que nos respeta más que los mismos que nos están llevando a combatir por ellos. ¿Tiene eso sentido? No lo tiene. Pero hay esperanza, tengo fe de que la gente cada vez se siga dando más cuenta. Hay mucha gente en los ámbitos conservadores en los Estados Unidos que están dándose cuenta que este apoyo absurdo a Israel está trayendo demasiados problemas, no solo económicos, sino problemas morales, porque
se está atacando gente inocente y la gente es consciente, están muriendo gente inocente y la gente es consciente de la manipulación. Y me enteré con mucho beneplácito hoy día en un programa que se llama Los Jóvenes Turcos, de John Turks, que está habiendo un creciente apoyo a la candidatura de Tucker como presidente de los Estados Unidos, con un 58% de aprobación en las juventudes conservadoras republicanas cristianas. Y eso me parece algo bastante interesante. No porque yo crea que él es el nuevo Trump o el nuevo reivindicador del conservadurismo de derecha en Estados Unidos, no, sino porque es un hombre cristiano demostrado cristiano. No como Trump, que Trump decía ser cristiano y ahora lo vemos con su gorrita en la nuca, ¿no? O sea, a mí Tucker sí me parece que tiene bastantes valores cristianos y que conoce mucho del cristianismo. Y este video de hoy ha sido bastante largo porque tiene tanta información que es imperdible. Así que espero que les haya gustado, chicos. Voy a lanzar el programa en vivo el día de mañana, si no me equivoco, mañana jueves 12. Así que les estaré avisando, pero por lo pronto este video lo estaré publicando el día de hoy para que lo puedan escuchar con detenimiento. Muchas gracias, chicos, esto fue Brutalmente Honesto y nos estamos viendo en la próxima. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.